Fernando VII y la Constitución, las Cortes de Cádiz. Ahí es nada. Vamos a hablar de un tema histórico en el que supuestamente queda todo claro, porque desde hace 200 años, pues, digamos que prima una versión, tanto en la historiografía como, vamos a decirlo así, en la propaganda, si se quiere. Sin embargo, con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, vemos que es un tema que, lejos de ser lineal y lejos de estar cerrado, pues tiene muchísimas aristas que muchas no han sido sacadas a la palestra, ¿no? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo vamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema tan candente, ¿no? Como es Fernando VII y la Constitución de Cádiz, ¿no? Conservadores versus liberales, que hace poco fue un aniversario más de la Constitución de Cádiz, ¿no? Y también de la entrada de los 100.000 hijos de San Luis. Hace Ujú. poco se conmemoraron estas dos fechas y yo creo que viene bien, ¿no? Hablar de este tema que está muy tergiversado y también muy lleno de leyenda negra, sobre todo con la figura de Fernando VII, que, sí, ojo, que tampoco fue el mejor rey de todos, pero no es como se le suele satanizar, ¿no? Es que es lo que decimos, la historia es la historia con sus complejidades. No, como te digo, pues siempre desde niño especialmente se nos vende que las Cortes de Cádiz pues fueron una especie de paraíso en la tierra y que un mal rey nos lo robó. Y la historia va por otro lado, a ver, y me explico. Nos debería hacer pensar que dos personalidades tan diferentes entre sí como José María Blanco White y Gaspar de Jovellanos, fíjate qué distintos eran. Y ambos coincidieron en una crítica muy fuerte a lo que sale de las Cortes de Cádiz. Porque Jovellanos se nos dice, pues, poco más o menos que era un liberal. Cuidado con el concepto liberal de esta época. Ujú. Y porque Jovellanos, si uno estudia el programa político que él defendía, en todo caso, vamos a decirlo así, muy entre comillas, sería más un conservador que defendía un modelo parecido al inglés, ¿no? Un modelo quizá bicameral, por así decirlo, para, digamos, utilizar un lenguaje más cotidiano. Perdóneseme esta licencia, que un liberal, o sea, Jovellano era un hombre que venía del antiguo régimen, era un ilustrado. Por cierto, él funda el Real Instituto Asturiano donde estudia el Taita Bobes. El Taita Bobes no era ningún paleto ni era ningún Ujú. indocumentado, pero bueno. Y José María Blanco Guay, que por razones muy diferentes, pero que también fue muy crítico. Y José María Blanco Guay, una de las cosas que critica de la Constitución de Cádiz, es que él decía que se hizo entre gritos, ¿no? Entre alborotos, entre gritos, que no se escuchó a todo, que se buscaba tapar la voz a las voces más incómodas, valga la redundancia. Y luego lo que hablábamos también de conservadores versus liberales, por ejemplo, el profesor Tomás Pérez Bejo, que aquí lo seguimos mucho, siempre dice, bueno, cuidado con esos términos a principios del siglo XIX, porque en nuestro mundo hispánico son términos incipientes y que nos van a despistar si lo queremos, digamos, analizar con ojos del siglo XXI. Entonces yo creo que a partir de ahí deberíamos por lo menos, Emilio, tener un espíritu crítico con lo que supuso ese movimiento que se dio en Cádiz. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Ojo, cuando estamos hablando de conservadores y liberales, estamos hablando de lo que se podría llamar, ¿no? En la época, no estamos hablando de los Claro. conservadores y los liberales actuales, eso hay que tenerlo muy en claro. Pero uno de los mantras que son muy repetidos, ¿no? Sobre este tema es que por culpa de Fernando VII se deroga la Constitución de Cádiz y surgen estas divisiones, ¿no? Entre liberales y conservadores, que tantas turbulencias trajo a la monarquía hispánica y que se le echa la culpa de que por eso es que se cae el imperio español. Pero lo cierto es que tenemos que irnos un poco a la raíz de todo, Antonio. Uh -huh. Y lo cierto es que después del vacío del poder surgido por el apresamiento de la familia real por parte de Napoleón Bonaparte, el criollo peruano Blas de Ostolaza, que recordemos que era el confesor de Fernando VII en el exilio, él fue expulsado de Francia y llevaba escondido un poder que le otorgó el mismo rey Fernando VII para que defendiese sus derechos al trono tanto en España como en las Indias, ¿no? Y al llegar a España, inmediatamente informa a la regencia en Cádiz, lo que deriva en constituir las Cortes en 1810, que sirvieron justamente para establecer un gobierno provisionalmente
para luchar en contra de la invasión francesa. O sea, algo que se hizo mientras Fernando VII estaba encarcelado en Francia. No era, en principio es algo que para toda la vida, ¿no? Sí, no, definitivamente son datos que se nos omiten. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de Carlos IV y siempre se nos omite el dato de que en 1808 iba a llevar a cabo la reforma política, solo que invadió Napoleón, en fin. La historia hay que contarla con datos. Y eso que tú has puesto sobre la mesa es un dato contante y sonante, que además te dice el círculo de poder criollo que rodea a Fernando VII, porque siempre se dice, bueno, si hubiera habido otro rey, pero es que Fernando VII discriminaba a los criollos. Nada más lejos de la realidad, como nos ha recordado nuestro amigo Francisco Núñez del Arco y otros tantos autores. Fernando VII tuvo un círculo de poder criollo y tú has mencionado hablas de Ostolaza. Pero fíjate que en el manifiesto de los persas, ese manifiesto realista de la época, ¿no? Antiliberal, que piden las prerrogativas, digamos, absolutas del rey, hay firmantes hispanoamericanos, por ejemplo, Lardizábal, que era novohispano, que también fue ministro. Lardizábal tiene sus más y sus menos con el rey, hubo una época que cayó en desgracia, pero estuvo a las primeras cotas de poder siendo novohispano. Y otro peruano como es Dionisio Inca Yupanqui, que Dionisio Inca Yupanqui se hizo, entre comillas, muy famoso en las Cortes de Cádiz, ¿no? Porque denunció las injusticias que se estaban cometiendo en el Perú y demás, pero luego le dice al rey que tiene que privarse de los excesos que está cometiendo el liberalismo y firma el manifiesto de los persas, dato que yo reconozco que no tenía, que me enteraba hace relativamente poco, y que uno de los que los puso sobre la mesa hace años fue el historiador colombiano Luis Corcio Tálora, que en paz descanse. Entonces, datos, Emilio, datos. Vamos a hablar de historia con datos. Sí, bueno, recordemos que para la elaboración del texto, cuando se reunieron, encontramos gente, como tú bien señalaste, ¿no? A Gaspar de Jovellanos, que hay que decirlo, él habría preferido unas cortes a la antigua usanza española, o sea, más Claro. fieles, según el pensamiento de él, a la constitución política, es Es decir, que, a la pana, naturaleza. perdona que te interrumpa, es que Jovellanos hay que verlo como un hombre del antiguo régimen. Ujú. Ilustrado, reformista, todo lo que tú quieras, pero hombre del antiguo régimen. O sea, no era un revolucionario. Totalmente de acuerdo con lo que dice. O sea, el pensamiento de él es una constitución política, es decir, a la naturaleza de España. O también vemos a diputados como Esteban Palacios y Blanco, tío de Simón Bolívar, que se expuso a la abolición de la esclavitud, ¿no? Y bueno, Que se opuso, ¿no? que se opuso, sí, a la abolición de la esclavitud. Y bueno, la redacción del mismo enfrentó a las facciones, como tú bien dijiste, conservadoras y liberales. Hubo demasiadas discusiones y hay que decirlo, se abolió la antigua estructura gremial y estamental asentada por escrito en las 7 partidas del rey Alfonso. Esto enfureció a conservadores y aunque hay que señalarlo, también el cuerpo legal tiene apartados que son rescatables, como su artículo 18 que citaba, ya te lo digo, textualmente citaba, son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y que están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. O sea, hay que decirlo, no todo fue negativo en la Constitución, pero ojo, que se suele criticar a los Borbones por modernizar en el siglo XVIII el Estado, ¿no? Pero después lo critican por ser conservadores aquí, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. Fernando VII, o sea, Por tienen que todos lados ponerse de salen acuerdo. perdiendo. Por todos lados salen perdiendo. Por todos lados sales perdiendo, ¿no? Entonces es muy curioso esto, ¿no crees, Antonio? Totalmente. Porque al final lo que estamos hablando es que hay un aparato propagandístico que en el siglo XIX sale a la luz, tanto en Hispanoamérica como en la España europea, ¿no? Entonces, lo que tú decías, por ejemplo, es interesante. ¿Por qué? Porque si bien la estructura gremial llega a haberla reformado, lo que tú quieras, pero al suprimirla de golpe, eso dejó a muchos trabajadores desprotegidos y a todo un sistema económico que sí, que habría que remozarlo, que habría que reformarlo, ¿de acuerdo? Pero al final no se hizo. Y otro error que yo veo grave de las Cortes de Cádiz, por ejemplo, es la abolición del juicio de residencia. Esto es, que el gobernante tenía que rendir cuentas, se le embargaban los bienes y se estudiaba qué ha hecho usted en el cargo. Y si se descubre que usted ha actuado mal, pues va a tener que, vas a comparecer ante la justicia. Eso yo lo veo un tema negativo. Luego lo que tú dices, por ejemplo, del reconocimiento de quiénes son los españoles, que eso es curioso, Emilio, porque provocó un debate
Ujú. muy complejo en esa época. A día de hoy nos parece un poco surrealista, pero el profesor Tomás Pérez Bejo siempre dice, claro, en la Constitución de Cádiz dice los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Claro, pero ¿quiénes son los españoles? ¿Por qué? Porque el rey no estaba físicamente. Y el español de la época, ante todo, es un súbdito de la monarquía católica. Entonces, ¿ahora quiénes son los españoles? Y se dice, bueno, los hijos de las dos sangres, de los dos dominios. Bueno, ya, ¿y qué hacemos ahora con los negros y los mulatos? Ahí se plantea una serie de cosas al desaparecer, digamos, la figura del rey, que era una figura de carácter incluso sagrado, si se quiere. No porque fuera el culto al emperador de Roma, no era eso, sino porque se tenía en el antiguo régimen un concepto sagrado de la sociedad. Entonces, al desaparecer el rey, ahí eso se plantea una, que eso tampoco fue culpa de las Cortes de Cádiz, Ujú. es la complejidad de la época, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los españoles al no estar el rey? Entonces, y claro, y gente incluso, que por ejemplo Dionisio Inca Yupanqui, descendiente de las Panacas de los Andes, que algunos podrían reputar como liberal de la época, sin embargo después firma el manifiesto de los persas. O sea que esto nos está hablando de la complejidad y de la división de la época de un mundo además bastante convulso desde la Revolución Francesa, ¿no? Mira, ahora que mencionaste lo de quiénes son los españoles, bueno, hay un apartado que cita que aquellos que tienen origen africano, o mulatos, etcétera, o negros libres, sí son Si son españoles. incluidos en este apartado como españoles, ¿no? Pero algo importante que no se nos puede escapar es que en 1813, cuando los franceses serán derrotados militarmente y firmarán el Tratado de Valenciennes, el 11 de diciembre de ese año, Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de España y Fernando VII será recibido en la península con fastuosas recepciones populares, ¿no? Y grandes aclamaciones en América, lo que le valió, recordemos, Antonio, el nombre del deseado, ¿no? Y los conservadores hacen llegar este manifiesto, ¿no? Al rey, el manifiesto de los persas, que fue firmado, hay que recordarlo, Antonio, por 69 diputados, no fueron dos o tres, No fueron pocos. lo que es un 37,5% del total de las cortes, de los cuales 10 son diputados por las provincias de ultramar, o sea, americanos, pidiendo que se declarara nula, ¿no?, la Constitución Liberal de 1812. Y el manifiesto, hay que decirlo, es una réplica exhaustiva de la Constitución de Cádiz, párrafo por párrafo de esta Constitución, ¿no? O sea, citaba parte de los 143 párrafos que contenía. Y ahí explica por qué se llama el manifiesto de los persas, y te lo leo y te lo cito. Claro. Dice, era costumbre de los antiguos persas pasar 5 días de anarquía después de fallecido el rey, a fin que la experiencia de asesinatos, robos y otras degradaciones les obligasen a ser más fieles a su sucesor. Para hacerlo, España, a vuestra majestad, o sea, Fernando VII, ¿Mm? no necesita igual ensayo en los 6 años de su cautividad por Napoleón, ¿no? O sea, Fernando VII, siguiendo las recomendaciones, hay que decirlo muy bien, de los peruanos Dionisio Tupac Yupanqui Inca, Inca de, Yupanqui. ¿perdona? Sí, sí, Inca Yupanqui. De Inca Yupanqui, de Blas Tolaza, de los novohispanos Miguel de Lardizábal, que tú bien nombraste, o de Antonio Joaquín Pérez, que era el presidente de las mismas Cortes de Cádiz, y otros diputados nobles de la monarquía católica, con respaldo de la mayoría del ejército y de la mayoría del pueblo llano, hacen que Fernando VII se manifieste a favor del absolutismo, aboliendo la Constitución de 1812, que muchas veces se le echa la culpa de que Fernando VII, por un capricho, es que abole la clavitud, perdón, la Constitución La de Constitución, Cádiz. sí, sí. Y no, es que está siguiendo los consejos de todo este estamento de las mismas cortes, del ejército y del pueblo, ¿no? Totalmente. Si es que, a ver, el problema es el siguiente, Emilio. Aquí se nos ha vendido, igual que por ejemplo en Hispanoamérica, que Bolívar, San Martín, pues que el 100% de la población concordaba con ellos. Pues aquí se nos ha vendido que el 100% de los españoles peninsulares e isleños concordaban con la Constitución de Cádiz. Y no era así. Era una sociedad dividida que no comprendía en muchos casos lo que estaba pasando, además después de una guerra durísima
como fue la guerra contra Napoleón, que dejó el país con tanta gente muerta, enferma, tantos robos, tantas barbaridades. Ese es el contexto. Entonces, claro, cuando se habla, por ejemplo, de Riego, ¿no? Que Riego es un gran defensor de la Constitución de Cádiz, se nos omite, por ejemplo, que Riego tiene episodios poco recomendables como la muerte de un cura, le dio muerte a un cura. Y siempre se nos dice propagandísticamente, ¿no? Que claro, que Riego vio que los problemas no estaban en América, sino que estaban en España y por eso en las cabezas de San Juan paró el gran ejército de refresco que iba a auxiliar a los realistas americanos. Mire usted, eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no tiene lógica. Primero, porque se nos dice que en el 1820 la causa realista estaba perdida, eso es falso. Es verdad que estaba muy dura en el Río de la Plata, pero en la misma Venezuela, por ejemplo, los independentistas estaban hasta traumatizados porque veían que no podían seguir con su proyecto. Y en la expedición de Pablo Morillo, esa expedición conjunta de fuerzas europeas y americanas, a pesar de los errores que se cometen, lo que demuestra es que la causa realista llevaba las de ganar. Y se calcula que eran como 20.000 soldados los que Riego para esa expedición y la utiliza para el trienio liberal y para la constitución de Cádiz, porque eso era una panacea y era el paraíso en la tierra. Y durante esos 3 años vemos el desorden que eso provoca en la América española, pero también en la España peninsular, porque la administración liberal, hay que decirlo así, no fue más honrada ni fue más clara que la administración anterior. O sea, lejos de corregir los vicios, continuaron, aumentaron. Y luego Riego, que nos han vendido aquí como el Bolívar español, ¿no? Bueno, pues Riego murió abjurando de sus ideas. Igual que Bolívar murió arrepentido. Igual que Miranda murió arrepentido. Entonces, yo entiendo que la propaganda es muy resultona, pero vamos más a los hechos, ¿no? Porque, verá, es que yo creo que ya han pasado 200 años. Yo creo que ya tenemos que tener madurez, Emilio, ¿no? Para irnos un poco más a lo conciso. Sí, sacando un poco la propaganda para irnos más a los hechos, ¿no? Pero luego de abolida la Constitución en 1812, los liberales intentaron varias veces hacer levantamientos armados para restablecer una monarquía constitucional, pero hay que decirlo, no tuvieron éxito, no tuvieron apoyo del pueblo, la mayoría del pueblo no quería una monarquía constitucional. Hasta que, como tú bien dices, en 1820, Rafael de Riego, al mando de las tropas que estaban destinadas a ir a luchar contra los secesionistas en América, se levanta y será restaurada la Constitución de Cádiz. Pero en este lapso de tiempo, Antonio, hay que decirlo muy bien, Fernando VII es apresado, que no se suele decir esto. Otro dato. Otro dato que se suele callar, ¿no? O sea, Fernando VII es apresado por los liberales en el Palacio Real. Por fortuna para él, no podían asesinarlo porque recordemos que después de la caída de Bonaparte se impuso la Santa Alianza en Europa. Y hay una cita muy importante del investigador venezolano Carlos Villanueva en su obra Fernando VII y los nuevos estados, la monarquía, que dice lo siguiente sobre este apresamiento de Fernando VII. Te lo leo. Sin embargo, sus carceleros no resistían la tentación de amargarle la vida. Hasta el papel higiénico le era escatimado. O sea, que fue fuerte todo lo que le hicieron a Fernando VII. Y recordémoslo también, Antonio, que Riego obliga a Fernando VII a que jurara la Constitución y a decir aquella célebre frase, ¿no? De marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional, ¿no? O sea, Sí. porque es que lo tenían preso, por eso es que Fernando VII hace esta declaración cuando jura la Constitución, ¿no? Sí, Y también hay es verdad que, que es lo que tú dices muchas veces, que Fernando VII era un superviviente y muchas veces pues las convicciones las dejaba un poquito de aquella manera. sí, siempre Fernando VII lo que quería era mantener la corona, mantener la monarquía y seguir la monarquía. Ese fue siempre su proyecto y hay que decirlo, lo logró porque murió siendo rey, con todas Así. las turbulencias que tuvo, ¿no? O sea, el verdadero ganador de todo esto fue Fernando VII, que estuvo siempre en el poder, con idas y preso 2 veces idas y diretes, pero cumplió su proyecto. Sí, sí, todo, Hay que totalmente. decirlo así. Al final fue así, sí. Sí, pero bueno, como tú bien dijiste, esta restitución de la Constitución, ¿no? Este trienio liberal hizo que en las provincias de ultramar muchos realistas conservadores cambiaran de posición o bando
dando un giro a las guerras separatistas en América, como sucedió, hay que recordarlo, con Agustín Iturbide en México, o con el indio Reyes Vargas y el padre Torrelas en Venezuela, que eran Venezuela, sí, realistas y sí. se cambiaron al bando independentista. Y Fernando VII, recordémoslo, al final consigue la ayuda de Europa para restaurar el absolutismo, siendo Luis XVIII, rey de Francia, de la restaurada dinastía Borbón, que por medio de la Santa Alianza envía al duque de Angulema con los llamados 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Los cuales, hay que decirlo, Antonio, no encontraron resistencia alguna en España, ya que el gobierno liberal no contaba con el apoyo popular y tenía escasas fuerzas militares para defenderse. Desde los Pirineos a San Fernando, y muchos realistas españoles se le suman por el camino, o sea que es así, o sea, es así. Y yo entiendo que eso no gusta, que eso propagandísticamente no viene bien al relato impuesto, pero oye, es que fue la realidad. El pueblo también estaba muy cansado, Emilio, de muchas guerras, de mucha historia. El pueblo lo que quería era estabilidad y España, y más en aquel entonces, era un pueblo esencialmente monárquico. O sea, Recordemos que la mayor parte de la iglesia también apoyaba la restitución del antiguo régimen. sí, 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 sí. No nos No, no, sí, es olvidemos de así. eso. Es así, de hecho, pero es lo que pasa, Emilio, que no concuerda con el relato que se establece en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera hay que silenciarlo o hay que... Y es lo que decimos, no es que estemos, no es que sea nuestro propósito santificar a Fernando VII, pero lo que sí es verdad es que hay que contar la historia como es, y segundo, que los que vinieron después de él tampoco es que fueran mucho mejores. Entonces, es muy fácil cogerle un chivo expiatorio y a partir de ahí hacer la explicación de todos tus males y no asumir las propias responsabilidades. Eso es lo más fácil del mundo. Pero yo creo que en el mundo hispánico eso nos está creando una psicología muy negativa. ¿No? Y también se critica mucho a Fernando VII por la represión ejercida en contra de los liberales después de que le prometiera que si capitulaban no los iba a perseguir, pero luego, hay que decirlo, pero luego de recibir un golpe por parte de ellos, ser apresado y vejado, era difícil que cumpliera con su palabra. Aunque años después, recordémoslo, Antonio, en octubre de 1832, Fernando VII le concede una primera amnistía y un año después una segunda amnistía para que regresaran muchos liberales a España. Y luego de la muerte de Fernando VII llegarán al gobierno justamente el liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa en 1834. No, y A aparte, partir de Emilio, en aquí los esa liberales época, controlarán el poder durante casi todo el siglo XIX, llegando las guerras carlistas y todo el desorden de este siglo, y escribiendo también algo muy importante, la historiografía oficial que está plagada de leyenda negra contra Fernando VII, que popularizan, ¿no?, el apodo del rey Felón. sí, sí, pero que además, primero que el trienio liberal también establece un sistema represor bastante grande, que eso no se nos cuenta. Y segundo, que sí es verdad, y no estamos justificando aquel sistema de represión, pero sí es verdad que ya antes de 1833 había liberales ya en puestos de poder. O sea que hay que contar la historia con las aristas y las complejidades, y desde luego las Cortes de Cádiz fue un proyecto interesante, pero que yo creo que se podían y se debían haber hecho de otra manera las cosas, porque al final no llevó a buen puerto y lo que tenemos es que hay eh, predominan muchas veces los sectarismos partidistas antes que el bien común, y eso, por desgracia, es una constante en nuestra historia más reciente. Lo vemos hasta nuestros días. Sí, son tiempos turbulentos en el cual ambos bandos querían el poder y en el medio estaba la Casa Real. Y la Casa Real lo que quiso fue la supervivencia, ¿no? Y al final lo logró porque pudo sobrevivir. Y hay que contar las cosas como son, ¿no? O sea, son tiempos turbulentos que no hay ni buenos ni malos, sino si, todos son grises, ¿no? Hay que contar las cosas como son, no caer en Fíjate, la Emilio, propaganda que se estableció en el siglo XIX. hablando de la Santa Alianza y demás, un país que se tomó muy en serio el tema de ayudar a España fue Rusia. Y Francisco Núñez del Arco dice que llegaron a ir soldados rusos, para muy poquitos, pero que se conservan incluso hebillas con el águila bicéfala de la época, hebillas rusas de soldados que estuvieron
en América, no sé si a título testimonial, pero llegó a ver esa ayuda que al final, bueno, pues se quedó en fin, en un suspiro, por así decirlo, porque Metternich, el austríaco, tampoco era partidario, en fin, por todo lo que se debió enfrentar como país en aquella época. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, son tiempos que en ambos lados del hemisferio, pues hay luchas intestinas, ¿no? Entre hermanos por el poder y lamentablemente eso es lo que en verdad trajo el derrumbamiento de la monarquía hispánica en ambos lados del charco, ¿no? Que después nada más quedarán Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que siempre fueron muy leales, ¿no? A la corona española, que recordemos, o sea, el antiguo régimen establece que son súbditos del rey, o sea, no posesiones de España como tal, y como reinos. Hay que sacarnos ese chip, ¿no? De estados modernos, ¿no? O sea, en aquella época se pensaba más bien en súbditos y en reinos que en lo que se refiere a estados modernos actuales, ¿no? Claro, por eso cuando se dice, por ejemplo, que Bolívar liberó 5 naciones, no, en todo caso se las inventó, porque no existían esas naciones. Y de hecho la propia nación española se construye a partir del siglo XIX, luego de esa ruptura también. Que claro, si hablamos de ruptura, de vacío de poder, eso no queda tan épico, ¿no? Como decir los libertadores y Riego, pero en verdad lo que hay es un desorden por un vacío de poder, por muchas complejidades, por una guerra espantosa de invasión francesa, que los franceses nunca han pedido perdón por las barbaridades que hicieron, dicho sea de paso, pero eso no es tan romántico como, ¿no? Como los libertadores y demás. Sí, esa es parte de la propaganda, pero del otro lado del charco, ¿no? Si no, pero aquí Que igual, Emilio, si tú te fijas la propaganda sí, que se aquí también está la misma propaganda, pero allá es con los libertadores y aquí es con lo que acabamos de hablar o la en Constitución todo de el Cádiz, podcast. exactamente. Al final, yo lo que creo que en el mundo hispánico, lo que, como te digo, mira, ya han pasado 200 años, ya estamos mayores, ya somos adultos, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a tratar esta historia común, pues como lo que somos, como una familia, pues que hemos tenido momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, que tenemos que aprender de nuestros errores y que tenemos muchas cosas positivas en el pasado para que nos empujen hacia el futuro, Emilio, porque el presente está, como dicen en algunos puntos del otro lado del charco, color de hormiga. Sí, negro, ¿no? Negro, negro se ve el futuro, pero bueno, esperemos que las cosas mejoren poco a poco. Nosotros aportamos nuestro granito de arena por la verdad histórica y que es lo que está dentro de nuestras manos. Bueno, pues un tema polémico este de la Constitución de Cádiz. Como siempre, un placer, Emilio, charlar contigo de nuestros temas hispánicos. Emilio está súper activo ahora. He estado viendo tus vídeos sobre las milicias negras de Carlos IV en Santo Domingo y demás. Fantástico. Hoy tienes Ujú. una grabación con el amigo Francisco Núñez del Arco y tienes no sé cuántas pendientes con tus artículos peleándote con el mundo. Yo por eso siempre digo que te sigan en Venezuela Provincial, en Facebook, en Instagram, en YouTube y si no, Camino de Guanajuato, ¿no? Sí, que lloren allá con las momias de Guanajuato. Y bueno, también recordarles a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en Instagram, perdón, en Instagram no, todavía no tienes Instagram. Todavía no, es mi asignatura Ábretelo, pendiente. ábretelo, Antonio, pronto. En Twitter como un andaluz indiano y en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz oficial, ¿no? Y también si desean ser mecenas o patrocinadores de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz. Aprovechamos, Antonio, para mandarle un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Ángel Suárez, Domingo González y José Alberto Gil. Martínez, por supuesto. Y nada, que me perdonen los suscriptores que últimamente he estado muy atareado, lleva un tiempo en el dique seco, pero bueno, volvemos con más ganas. Como se dice en Perú, no se gana, pero se goza. Así es, Antonio. Listo, Emilio, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.